¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. Cada segundo cuenta, y la revelación que voy a compartir al final de este video podría cambiar las reglas del juego que estabas buscando. Quédate hasta el final y no dejes pasar esta oportunidad. Me llamo Mariana, y durante años fui conocida como una de las brujas más poderosas de mi región. Pero no siempre fue así. Todo comenzó cuando era una joven confundida, buscando respuestas a preguntas que me atormentaban desde pequeña. Mi familia siempre había enfrentado dificultades, pobreza, enfermedades y constantes peleas en casa. Un día, mientras caminaba por el mercado, una mujer con ojos penetrantes me ofreció una lectura de tarot. «Puedo ayudarte a cambiar tu destino», dijo. Aunque estaba escéptica, la desesperación me llevó a aceptar. Esa decisión marcó el inicio de mi descenso hacia el reino de las tinieblas. Esa mujer, que luego supe que se llamaba Doña Clara, se convirtió en mi mentora. Me enseñó rituales básicos y me introdujo en un círculo de personas que practicaban la brujería. Al principio, parecía inofensivo: velas, hierbas y oraciones extrañas. Sin embargo, pronto se volvieron más oscuros. Me prometieron que tendría poder, dinero y respeto, cosas que nunca había tenido. Pero había una condición: debía comprometerme con un pacto. Esa noche, en un ritual bajo la luna llena, pronuncié palabras que no entendía y firmé mi nombre en un papel con sangre. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no me detuve. Con cada ritual, sentía que algo en mí cambiaba. Comencé a recibir beneficios, dinero inesperado, trabajos bien remunerados, e incluso personas que antes me ignoraban ahora me temían o respetaban. Pero todo tenía un precio. Tenía pesadillas constantes y una sensación de vacío en el corazón que nada podía llenar. Doña Clara decía que era normal, solo parte del proceso. Con el tiempo, me pidieron cosas más graves: sacrificios de animales, daño a otros e invocaciones que me llenaban de terror. Pero estaba tan atrapada en ese mundo que no veía cómo salir. La promesa de felicidad y poder rápidamente se transformó en una prisión. Mi salud comenzó a deteriorarse, padecía dolores inexplicables y una ansiedad constante. Una noche, mientras realizaba un ritual, vi algo que me heló la sangre. Una sombra oscura apareció frente a mí. «Eres mía», susurró una voz gutural. Intenté detener todo, pero Doña Clara me aseguró que era solo un espíritu protector. Mi vida social también se desmoronaba. Los amigos verdaderos desaparecieron, y los que quedaban solo buscaban favores oscuros. Me sentía sola, perdida y aterrorizada. Todo cambió una noche de tormenta. Había terminado un ritual particularmente pesado cuando escuché un grito en mi habitación. Corrí y vi que una Biblia vieja, que mi abuela me había dado años atrás, estaba abierta en el Salmo 91. Intenté cerrarla, pero una fuerza invisible me lo impedía. En ese momento, sentí una paz que no había sentido en años. Decidí buscar ayuda, pero sabía que no sería fácil salir del mundo que me tenía atrapada. Esa noche fue el inicio de mi lucha por la libertad. Con miedo y dudas, comencé a investigar sobre Dios y la fe cristiana. Me acerqué a una iglesia local y hablé con el pastor. Cuando le conté mi historia, no me juzgó, pero me advirtió que la batalla sería dura. Me dio una lista de versículos para leer, incluyendo Efesios 6 versículos 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes y autoridades que dominan este mundo de tinieblas. Comencé a leer la Biblia y a orar, aunque sentía que algo oscuro me acechaba en cada momento. La iglesia organizó una jornada de oración y ayuno por mí. Durante esas semanas, viví cosas inexplicables,
Objetos moviéndose en mi casa, voces susurrando mi nombre y ataques de pánico que me paralizaban. Pero cuanto más oraba, más fuerte me sentía. El pastor me explicó que estaba enfrentando una guerra espiritual, y que Satanás no quería perder a alguien que había estado tan comprometido con su reino. Cada día me aferraba más a Dios, repitiendo versículos como Juan 8 versículos 36, así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. A medida que me alejaba de la brujería, comencé a recordar los horrores que había vivido. Compartí con el pastor cómo los demonios manipulaban a las personas, usando deseos humanos como el poder y el dinero para atraparlas. Le hablé de los pactos de sangre, los sacrificios y los engaños que parecían inofensivos, como leer el horóscopo o usar amuletos. Me dijo que compartir esta verdad podría ayudar a otros a evitar caer en las mismas trampas. Después de meses de oración y batalla espiritual, finalmente sentí que la oscuridad se alejaba. Me bauticé y comencé a compartir mi testimonio con quienes estaban dispuestos a escuchar. Aunque muchas personas me rechazaban o me juzgaban, sabía que Dios me había dado una segunda oportunidad. Ahora sentía una paz y un propósito que nunca había conocido. Mi vacío había sido llenado por el amor de Cristo. Hoy, mi misión es clara: advertir a otros sobre los peligros de la brujería y el reino de las tinieblas, y compartir el amor y la libertad que encontré en Dios. Si estás atrapado en ese mundo o conoces a alguien que lo esté, quiero que sepas que hay esperanza. Dios puede romper cualquier cadena y ofrecerte una nueva vida. Mi historia no es solo un testimonio de liberación, sino una prueba de que la luz siempre vence a la oscuridad. Aunque había encontrado la libertad en Cristo, el enemigo no se rendía fácilmente. En sueños, veía sombras intentando asustarme, y a menudo escuchaba voces que decían: regresa, todo será más fácil. Pero mi fe se fortalecía cada vez más. Me aferraba a versículos como Isaías 41 versículos 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Con el tiempo, aprendí a usar la oración como mi arma más poderosa, y el enemigo comenzó a retroceder. Comencé a visitar grupos de oración para compartir mi testimonio. Hablé con personas atrapadas en el ocultismo y con familias que sufrían por los efectos de la brujería. Ver el impacto que tenía mi historia me dio fuerzas para seguir adelante. Cada vez que alguien decía: gracias, esto me ha salvado, sentía que todo el sufrimiento había valido la pena. Entendí que mi vida era ahora una herramienta en manos de Dios para liberar a otros. Uno de los momentos más impactantes fue cuando recordé con detalle los pactos que había hecho. Comprendí que muchas personas estaban atrapadas sin saberlo, porque los pactos espirituales no siempre eran explícitos. A veces, algo tan inofensivo como un ritual de buena suerte podía abrir puertas al reino de las tinieblas. Sentí la urgencia de advertir a otros sobre la importancia de cerrar esas puertas y renunciar a todo lo que los alejaba de Dios. Aunque mi espíritu se fortalecía, mi vida diaria no estaba exenta de dificultades. Mi familia, que había sido testigo de mi pasado oscuro, dudaba de mi transformación. Algunos amigos me acusaban de usar mi historia para llamar la atención. Pero, en medio de esas pruebas, Dios me sostenía. Recordaba constantemente Romanos 8 versículos 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Poco a poco, mi testimonio comenzó a romper esas barreras. En mis charlas, siempre enfatizaba las mentiras que Satanás usaba para atraer a las personas. La promesa de poder, dinero y felicidad era solo un señuelo para esclavizar almas. Explicaba cómo el enemigo disfrazaba el mal de algo atractivo y normal. Por ejemplo, decía: no necesitas ser una bruja para estar atrapado, incluso un pequeño acto de desobediencia puede abrir una puerta al enemigo. La gente escuchaba con atención,
y algunos incluso lloraban al darse cuenta de lo que habían permitido en sus vidas. El apoyo de mi iglesia fue crucial en mi proceso de sanidad. Durante semanas, organizamos vigilias donde orábamos específicamente por personas atrapadas en el ocultismo. Veíamos milagros, cadenas espirituales rompidas, familias restauradas y vidas transformadas. Sentí que no estaba sola en esta misión, y entendí que la verdadera fuerza venía de la unión en Cristo. Mis días oscuros quedaban cada vez más atrás, y la luz de Dios brillaba más fuerte en mi vida. Uno de los temas más controversiales de mi historia fue hablar sobre los espíritus guía. Muchas personas los ven como aliados o protectores, pero yo había aprendido la verdad: eran entidades demoníacas disfrazadas. En una ocasión, un hombre me dijo que su espíritu guía le ayudaba a tomar decisiones, pero tras orar juntos, ese guía se manifestó de forma violenta. Fue liberado esa misma noche. Eso me mostró que la verdad de Dios tiene el poder de desenmascarar cualquier engaño. La vida cristiana no es fácil, especialmente cuando has estado tan involucrada en las tinieblas. Cada día era una batalla para mantenerme firme. Pero aprendí que no peleaba sola, el Espíritu Santo estaba conmigo. Usaba herramientas como la oración, la lectura de la Biblia y el ayuno para fortalecerme. Mis días se llenaron de propósito, y entendí la importancia de vestir la armadura de Dios, descrita en Efesios 6. Una de las enseñanzas más importantes que aprendí fue la renuncia. Aunque había dejado la brujería, aún tenía objetos y recuerdos que me conectaban a ese pasado. Con ayuda de mi pastor, renuncié a cada cosa: amuletos, libros, incluso personas tóxicas. Fue un proceso doloroso, pero liberador. Al deshacerme de todo aquello, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Mi casa, antes llena de sombras, se convirtió en un lugar de luz y paz. Hoy, mi vida tiene un propósito claro: guiar a otros hacia la luz de Cristo. Lo que el enemigo planeó para mi destrucción, Dios lo transformó en victoria. Viajo por diferentes lugares, compartiendo mi testimonio y ayudando a otros a encontrar libertad. La paz y el amor que ahora siento son indescriptibles. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no importa cuán oscuro sea tu pasado, Dios puede redimirte. Con Él, siempre hay esperanza y un nuevo comienzo. Con cada testimonio compartido, sentía que el fuego del Espíritu Santo ardía más fuerte en mí. Las personas llegaban a mis charlas con desesperación, pero se iban con esperanza. Un día, una mujer me abrazó llorando y me dijo: «Tu historia me salvó. Estaba al borde del suicidio, pero ahora creo que Dios puede ayudarme». En ese momento, entendí que mi misión no era solo contar lo que viví, sino también encender la fe en otros corazones. En una conferencia, decidí profundizar en las trampas más sutiles del enemigo. Hablé sobre cómo Satanás se infiltra en cosas aparentemente inocentes: música, películas, rituales culturales. La audiencia quedó impactada cuando expliqué cómo los pactos se podían sellar sin saberlo, solo por participar en ciertas prácticas. La gente hacía preguntas, y algunos confesaban haber sentido inquietud en sus corazones por años. Esa noche, muchos renunciaron a prácticas ocultas y entregaron sus vidas a Cristo. Aunque había avanzado mucho en mi camino de fe, descubrí que aún cargaba heridas profundas. Recordar las cosas que había hecho en el pasado a veces me llenaba de culpa. Con ayuda de mi pastor, entendí que el perdón de Dios era total, y que debía aprender a perdonarme a mí misma. Pasé días en oración, entregando cada carga a los pies de la cruz. Poco a poco, sentí como el amor de Dios sanaba cada rincón de mi alma. Uno de los mayores milagros que experimenté fue la transformación de mi familia. Mi madre, quien había sido testigo de mis prácticas oscuras, comenzó a interesarse por la fe. Mi padre, inicialmente incrédulo,
Asistió a una de mis charlas por curiosidad. Esa noche, entregó su vida a Cristo. Ver cómo Dios restauraba mi hogar fue una prueba más de que su amor y poder no tienen límites. No todo fue fácil. Hubo momentos en que los ataques espirituales regresaron con fuerza. Perdí amistades, enfrenté críticas, y a veces, sentía que el mundo estaba en mi contra. Pero recordaba las palabras de Josué 1 versículos 9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa promesa fue mi refugio en las tormentas, y nunca dejé de avanzar. Uno de los momentos más hermosos fue cuando comencé a trabajar con jóvenes. Organizamos retiros donde hablábamos sobre los peligros del ocultismo y cómo encontrar libertad en Cristo. Ver a jóvenes alzar sus manos y aceptar a Jesús como su Salvador llenaba mi corazón de gozo. Sabía que Dios estaba levantando una nueva generación que no tendría miedo de enfrentar las tinieblas con la luz de su verdad. En una entrevista, me preguntaron cuál era la lección más importante que había aprendido. Respondí sin dudar, la verdad de Dios es más poderosa que cualquier mentira del enemigo. Explicaba que, aunque el ocultismo prometía control, solo traía caos. Por el contrario, la verdad de Cristo ofrecía paz, libertad y una nueva identidad. Esa respuesta resonó con miles de personas que comenzaron a buscar a Dios. Con el tiempo, mi testimonio comenzó a inspirar a otros a compartir sus propias historias. Mujeres y hombres que habían vivido atrapados en el ocultismo o en ciclos de pecado se animaban a hablar. Cada testimonio era una chispa que encendía la fe en otros. Me di cuenta de que no estaba sola en esta misión, Dios estaba levantando un ejército de corazones redimidos para llevar su luz al mundo. Hoy, mi vida está llena de paz. Aunque enfrento desafíos como cualquier persona, sé que no estoy sola. Paso mis días en oración, estudiando la palabra de Dios y ayudando a otros a encontrar libertad. La presencia de Dios en mi vida es mi mayor tesoro, y no cambiaría nada de lo que viví, porque todo me llevó a este momento. Sé que mi misión aún no ha terminado, pero estoy lista para seguir el camino que Dios ha trazado para mí. Si estás escuchando esta historia, quiero que sepas que hay esperanza, sin importar lo oscuro que parezca tu pasado. Mi vida es prueba de que Dios puede transformar cualquier historia para su gloria. Mi camino no ha sido fácil, pero cada paso ha valido la pena. Ahora sé que mi propósito es guiar a otros hacia la luz de Cristo. Y mientras tenga aliento, seguiré compartiendo la verdad que me liberó. Porque este final no es realmente un final, sino el comienzo de una eternidad con Dios. Mi querida hermana o hermano, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que no estás sola ni solo. Esta historia no es solo mi testimonio, sino un recordatorio poderoso de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No importa cuán lejos hayas ido, cuán profunda sea la oscuridad en la que te encuentres, siempre hay un camino de regreso a la luz. Dios nunca deja de buscarte, nunca deja de amarte y nunca deja de extender su mano para levantarte. Quizás te sientas atrapado en un ciclo de sufrimiento, culpa o desesperanza. Tal vez te han dicho que no hay salida, que no hay esperanza. Pero déjame decirte algo, esas son mentiras del enemigo. La verdad es que, en Cristo, todo puede ser restaurado, todo puede ser renovado. Él es el Dios de los segundos, terceros y cuartos comienzos. Su amor no tiene límites, y su gracia es más grande que cualquier error o pecado. Mi vida es prueba de que no importa cuán bajo hayas caído, Dios puede levantarte. Pasé de ser una persona atrapada en las mentiras del ocultismo a alguien libre y llena de propósito. Y si Dios pudo hacerlo conmigo, también puede hacerlo contigo. Todo lo que necesitas es dar el primer paso, abrir tu corazón, clamar a Él y confiar en su poder para transformar tu vida. Quiero que reflexiones sobre algo muy importante.
Tu vida tiene un propósito. Puede que hoy no lo veas, puede que el dolor nuble tu visión, pero Dios te creó con un plan divino en mente. Cada lucha, cada lágrima y cada caída pueden ser usadas para su gloria si decides entregárselas a Él. No desperdicies tu dolor, conviértelo en tu testimonio, en tu victoria. El enemigo quiere que creas que estás derrotado, pero recuerda que en Cristo somos más que vencedores. La batalla no se gana con nuestras propias fuerzas, sino con la fe en aquel que venció en la cruz. La victoria ya es tuya, solo necesitas tomarla y caminar en ella. Hoy te invito a que tomes una decisión. No sigas cargando con el peso del pasado, no sigas viviendo en cadenas. Acércate a Dios, pídele perdón, entrégale tus cargas, y Él hará lo imposible en tu vida. No será un camino fácil, pero te prometo que será el más gratificante que jamás hayas recorrido. Nunca olvides que tu testimonio tiene el poder de inspirar y transformar vidas. Cada día es una oportunidad para hacer luz en medio de la oscuridad, para llevar esperanza a quienes la han perdido. Sé valiente, comparte tu historia, y deja que Dios use tu vida para su gloria. Y recuerda, no hay oscuridad tan grande que la luz de Dios no pueda disipar. Confía en Él, sigue adelante y vive sabiendo que eres amado, perdonado y llamado para un propósito eterno. Porque con Dios, el final de tu historia siempre será un nuevo comienzo lleno de esperanza. Amén.